apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Hoy viernes 25 de septiembre del 2020 vamos a ver la clase número 19 de física para el grado 10º de la jornada de la mañana. De la asignatura de física del área de ciencias naturales por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Bienvenidos todos a esta clase. Hoy vamos a ver las leyes de la dinámica, pero hoy vamos a empezar a mirar lo que es la acción y reacción. O sea, la tercera ley de Newton. ¿Sí? Entonces, la tercera ley de Newton, en la naturaleza, las fuerzas no se presentan solas, sino que forman parte de un sistema de pares de fuerzas que actúan simultáneamente. Por ejemplo, miren la figura que está allí en estos momentos. Hay una pared y un niño. Un niño que se desliza sobre unos patines, ejerce una fuerza con sus manos sobre una pared. Y como consecuencia de ello, el niño se separa de la pared. Esto sucede debido a que la fuerza aplicada por el niño genera otra fuerza contraria a la que aplicó sobre la pared. ¿Cómo se observa en la figura? ¿Sí o no? Entonces, para explicar estas situaciones, como la descrita, enunciamos la tercera ley de Newton, o principio de acción y reacción. ¿Ok? Grábense eso. La tercera ley de Newton es el principio de acción y reacción. ¿Ok? Así como lo está haciendo este muchachito en la pared. Entonces, la definición sería: si un cuerpo ejerce una fuerza, o sea, la acción, sobre otro, este produce otra fuerza de la misma intensidad, o sea, la reacción, pero opuesta sobre el primero. Ustedes recuerdan cuando uno, por ejemplo, usted tira un objeto hacia una pared o hacia alguna parte y la palabra correcta que ustedes dicen es que rechina, ¿sí o no? O se devuelve. Pues fíjense, esta es la tercera ley de Newton, acción y reacción de la fuerza. Es importante tener en cuenta que las fuerzas de acción y reacción se aplican sobre cuerpos distintos. Así, en el ejemplo del niño sobre los patines, si consideramos que la acción es la fuerza ejercida por el niño sobre la pared y la reacción es la fuerza ejercida por la pared sobre el niño, lo cual ocasiona que éste se desplace. Entonces, las fuerzas de acción y reacción se manifiestan en la naturaleza. Por ejemplo, algunos animales, como los calamares, se desplazan cuando lanzan desde el interior de su cuerpo un líquido, o sea, una tinta. ¿Sí o no? El animal, al expulsar la tinta, ejerce fuerza sobre el líquido. Y en consecuencia, por el principio de acción y reacción, el líquido ejerce fuerza sobre el animal, lo cual genera que éste se desplace en el interior del agua. ¿Ya? Ahora cada uno de ustedes se va a imaginar en dónde existen la acción y reacción en su entorno, o sea, en lo que ustedes están viviendo hoy en día. ¿Sí o no? Entonces, cualquier cuerpo que se encuentre en las proximidades de la Tierra experimenta la fuerza de atracción que ésta le ejerce, o sea, el peso, ¿sí o no? O sea, de acuerdo con el principio de acción y reacción,
también el cuerpo ejerce una fuerza de igual intensidad y opuesta sobre la Tierra. Esto significa, muchachos, que debido a la fuerza ejercida por el cuerpo, la Tierra experimenta aceleración. Sin embargo, no se percibe, ¿verdad? Puesto que de acuerdo con la segunda ley de Newton, un objeto de masa mayor o de mayor masa experimenta menor aceleración que uno de menor masa, ¿sí o qué? Cuando se les ejerce la misma fuerza. Que fue el caso cuando tuvimos la mesa y el closet, recuerda que cuál de los dos se desplazaba más en caso de la misma fuerza ejercida. Pues todos contestaron, recuerdo que el señor Abel, el patrón, Abel Ariza, contestó, la mesa. Ah, listo. ¿Sí o no? A ver. Ah, bueno, sí recordó ya esa parte. Ah, bueno. Profe, no le diga así que luego se sube a la nube y se la cree. Sí, verdad. No, le parece que como le estaba diciendo señor, me dijo, no, dígame señorito, yo esa palabra no la digo. No hay necesidad de que dice eso. Entonces mejor le digo patrón. Ay, hombre. Así es, profe, así es. Ah, ya, bueno, entonces ya te acordaste cuando hay de mayor masa y de menor masa, ¿verdad? O sea, que esto experimentan una aceleración. El de menor masa, al empujarlo, pues, acelera más rápido su velocidad. Bueno, entonces, puesto que la masa de la Tierra es muy grande, la masa de la Tierra, ¿recuerdan cuánto pesa la Tierra? Ya se acordaron. A ver, ¿quién me puede decir ese número que está allí de 6,0 por 10 a la 24 kilogramos? O sea, ese es un número grandísimo. ¿Ustedes recuerdan ese valor? En notación científica. Bueno, se las dejo ahí, tienen que buscarlo, porque ya yo les di notación científica a ustedes. ¿Oyeron? Este valor me lo deben expresar en notación científica. 6,0 por 10 a la 24 kilogramos. Es un valor inmenso. Entonces la aceleración que experimenta la Tierra es mínima en relación a los demás planetas. Teniendo en cuenta toda esta parte, aquí tenemos otro ejercicio que ustedes me van a escribir y me van a responder cuando coloquemos esta tarea. Dice que si un cuerpo se encuentra sobre una superficie horizontal, cuando dicen superficie horizontal, a ver, ¿a qué se están refiriendo? Vamos a escoger a alguien aquí. Linda Martín. Cuando dicen si un cuerpo se encuentra sobre una superficie horizontal, ¿a qué se está refiriendo en física y en matemática? ¿Al eje qué? Linda Martín. ¿No se acuerda? Valerie, ayúdale. Profe, yo no sé. Yo la quiero decir A ver, Nelly, ayúdale. al eje X, ¿no? Perfecto, exactamente. Si un cuerpo se encuentra sobre una superficie horizontal en el plano cartesiano, se está refiriendo es al eje X. Entonces, la pregunta es, ¿qué cuerpo ejerce la reacción a la fuerza normal? Vamos a ver si recuerdan eso. Se las dejo ahí. Esa respuesta me la tienen que dar. ¿Oyeron? Investíguenla, búsquenla. Pregúntenle a todo, al primo, a novia, al novio, a vecino, al que sea, pero pregúntenle para que vean que le da la respuesta enseguida. Valerie, ¿por qué te ríes? Ahí en el chat te vi que estaba riendo. ¿Ya le tomaron captura de esa pregunta? Bueno, listo. Entonces, en síntesis, cuando digo en síntesis, porque ya vamos a tener el concepto ya a nivel cotidiano. Entonces, dos cuerpos que interactúan mutuamente ejercen fuerzas de igual intensidad, pero opuestas. Una de ellas, la acción, y la otra, la reacción.
Cualquiera de las dos corresponde a la acción o a la reacción. Por ejemplo, están mirando esa figura que está allí, ¿verdad? Cuando una locomotora ala un vagón, le ejerce fuerza y en consecuencia el vagón le ejerce una fuerza de igual intensidad y opuesta, así como está en esa figura 8. ¿Sí lo ve? En este caso, no podemos determinar cuál de las fuerzas es la reacción y cuál de las fuerzas es la acción y cuál es la reacción. Entonces, ya que si consideramos que la fuerza que ejerce la locomotora es la acción, entonces las fuerzas que ejerce el vagón es la reacción. Y si la fuerza que ejerce el vagón se considera como la acción, la fuerza que ejerce la locomotora será la reacción. O sea que son mutuas, ¿verdad? Las fuerzas son mutuas entre estos dos cuerpos. Deben considerar eso porque creo que hay como una o dos preguntas en relación a este tema de la acción y reacción en las pruebas. Ya deben ir teniendo en cuenta estas preguntas y estas opciones. Casi siempre colocan la de esta, que es la que tiende a uno a complicarse. Y resulta que de los dos cuerpos son mutuamente, los dos se ejercen mutuamente la misma acción y reacción. ¿Ok? Aquí lo tienen ya explicadito. Entonces, las fuerzas que se ejercen, la locomotora y el vagón, constituyen un par de acciones y reacción. Un par de acción y reacción. Por eso es que le digo que es mutua. O sea, interactúan mutuamente esas fuerzas. De igual intensidad, pero son opuestas. Ojo, son opuestas. Entonces, miren, aunque las fuerzas de acción y reacción entre pares de cuerpos son de igual intensidad y opuestas, no ocasionan que el conjunto esté en reposo o que se mueva con velocidad constante, ya que cada una actúa sobre un cuerpo distinto y por tanto ninguno de los dos puede estar en reposo, a menos que existan otras fuerzas que contrarresten a las anteriores. Por ejemplo, es claro que cuando la locomotora ala el vagón, lo pone en movimiento. De acuerdo con el principio de acción y reacción, la fuerza que ejerce la locomotora sobre el vagón es de igual intensidad y opuesta a la que ejerce el vagón sobre la locomotora. Sin embargo, las fuerzas no se anulan entre sí, porque actúan sobre cuerpos diferentes. Y entonces no podemos esperar que el sistema locomotora-vagón necesariamente se encuentre en reposo o se mueva con velocidad constante. ¿Ya me entendieron? Tengan en cuenta esa partecita. A ver. Hagamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo de la tercera ley de Newton. Vamos a distribuirlo en gráficas. O sea, un cuerpo se coloca sobre un plano inclinado, ¿recuerdan? Epa. ¿Ya? Entonces, ¿ustedes recuerdan eso, sí o no? ¿Ustedes recuerdan todas esas opciones? Bueno. El cuerpo se coloca sobre un plano inclinado. Entonces, dibujar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo e indicar qué cuerpo las ejerce. A ver. Johan David. Este muchacho pertenece a décimo, no. Sí, sí, profe.
Porque casi nunca había entrado. A ver, Él nunca había entrado. Nunca ha entrado, de hecho. Él es Johan Parece David. raro que nos pregunte. Johan David. ¿Qué apellido Ni idea. es él? Bueno, ahí se salió enseguida. Entonces, Ángel, creo que era Ángel. determinar la fuerza de reacción. Ojo, determinar la fuerza de reacción a cada una de las fuerzas y representarlas gráficamente. Que recuerdan el plano inclinado, ¿verdad? Que lo vimos en la clase pasada. ¿Ya se acordaron? Bueno, entonces miren, la solución es esta. En la figura se representan las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. ¿Recuerdan estas? La fuerza de fricción, la fuerza normal y el peso. Si consideramos que el peso es la acción, entonces la reacción es la fuerza que ejerce el objeto sobre la Tierra. O sea, ¿cuál sería la fuerza que ejerce el objeto sobre la Tierra? Esta. Y esta sería la acción y esta sería la reacción. ¿Verdad? Sí. Ahora, en base a esto, véalo ahí. La fuerza del objeto sobre la Tierra y este sería el peso del cuerpo. Esas serían las dos fuerzas. Pero dense cuenta que son contrarias, miren. Esta va hacia abajo y esta va hacia arriba. Las que van hacia arriba son estas. ¿Sí o no? Por lo tanto, las dos fuerzas son opuestas, son diferentes. Entonces, si consideramos la fuerza normal como la acción, entonces la reacción es la fuerza que ejerce el cuerpo sobre la superficie del plano inclinado. O sea, sobre esta superficie que está aquí. Esta sería la reacción y esta sería la acción. ¿Ok? Entonces, la reacción de la fuerza de rozamiento, ojo, la fuerza de rozamiento, es una fuerza que ejerce el cuerpo sobre la superficie como lo muestra la figura. O sea que la fuerza de rozamiento sería esta, ¿verdad? Y esta sería una reacción. ¿A qué? A la fuerza que está sobre el plano, que es la fuerza de la superficie, que es esta que está aquí. Porque este plano está diciendo una fuerza también. Fíjense. Y eso es lo que se demuestra como acción y reacción en todos los sentidos de la palabra. Fíjense qué tan sencillo es demostrar esto en figuras. Ahora llévenlo, todo esto que he dicho yo, llévenlo a su vida cotidiana. Todo lo que es reacción. Por ejemplo, si yo tiro el borrador contra el tablero me lo devuelve. ¿Sí o no, Joemi? Claro. ¿Sí o no? Ese sería una grosería del profe. ¿Verdad? Pero se lo devuelve el tablero también, con la misma intensidad de velocidad que llevaba. Ya llega un momento en que ejerce el peso. Reacción, profe. ¿Cómo, mi? Y esa sería ¿Cómo? la reacción, la fuerza que el tablero ejerce sobre Exactamente, Nelly. O sea, la acción, ¿quién la ejerce? El profe cuando tira el borrador al tablero. ¿Y quién ejerce la reacción? El tablero hacia mí, o sea, hacia el profesor. Pero llega un momento en que el borrador cae, ¿sí o no? ¿Por qué cae? A ver, por la fuerza que ejerce el cuerpo sobre el plano, o sea, sobre la superficie de la Tierra. Y eso se ejerce como peso. O sea, ¿quién lo detiene realmente? El peso, ¿verdad? Muchos de ustedes han visto en las propagandas
o en las cuestiones de investigación de efectos de golpe yo creo que hay un canal, hay un programa que se llama La Ciencia de lo Absurdo. ¿Sí han escuchado eso? ¿Sí lo han visto algunos? En donde muestran un carro que va en una velocidad inmensa y choca contra una pared. Y adentro el muñeco hace la acción y reacción. ¿No se han dado cuenta? ¿Sí o no? Entonces ahí se demuestra esta ley. Dependiendo de la velocidad, así ejerce la fuerza de resistencia, el choque, cuando desbarata prácticamente todo el muñeco. Si el muñeco no estuviera sujetado al carro a través del cinturón de seguridad, imagínese a dónde llega ese muñeco después cuando haga la reacción. Bien lejos, ¿sí o no? Pero como va dentro del carro, se mantiene constante de acuerdo a la velocidad, pega contra la pared, el muñeco permanece, se pega contra el timón del carro y se revienta todito. ¿Sí o no lo han visto? A ver chicos. Yo nunca lo he ¿Por qué visto. nunca han visto esto? Bueno, los invito a que vean ese programa que se llama Ciencia de lo Absurdo. Ahí es donde dicen por qué muchas veces, perfecto. Porque muchas veces suceden los accidentes esos bien bárbaros. Es debido a ciertas cosas que muchas veces nosotros como conductores no tenemos en cuenta, de colocarnos en la posición precisa en donde no nos podemos golpear, en donde la reacción en caso de algún choque no nos afecte. Hace algunos años, por allá en 2013, 14, creo que fue en el 2014, cuando estaban arreglando la vía de aquí de Basurto, que estaban construyendo la doble vía, yo ahí frente a Distribuidora La Candelaria, eso estaba sin asfalto todavía estaban construyendo la carretera esa, estaban destruyendo el puente de ahí de Basurto. Y yo paré en el carro, porque delante de mí iban unos carros más, y como a partir de ese pedacito para allá, era destapado, entonces los carros disminuyen la velocidad. ¿Qué pasa? Que en momento de yo llegar al mismo punto entre asfalto y tierra, yo frené para no sentir la bajada, ¿ya me entiendes? Y resulta que detrás de mí venía una señora distraída con una camioneta doble troque, una camioneta de esas bien bárbaras, fuerte, 4x4, y se ha metido detrás de mí, o sea, detrás del carro. Me pegó un empujón, pero bien bacano, oye. ¿Qué pasa? Yo tuve la misma reacción de la que hace ese efecto en la película, o sea, en el programa ese, lo que muestra. ¿Qué pasa? Que yo estaba en una posición de chofer, o sea, manejando el carro, y como no estaba sentado muy bien, sino que tenía los pies pegados a los pedales, por ejemplo, estaba ejerciendo una fuerza de freno y a la vez el freno y el clutch. Por lo tanto, tenía los pies pegados a los dos pedales y mi espalda estaba pegada al cojín. Como yo llevaba una posición no muy normal, tenía mi puesto el cinturón, al pegarme ese carro detrás, lógicamente sentí todo el golpe en la columna. ¿Ya me entienden? En el momento yo no sentí mucho dolor, sino que sentía que se me iba durmiendo las piernas. ¿Ya? ¿Qué pasó? Ahí existió la tercera ley de Newton. Ahí se ejerció una acción que fue la que dio la señora con pegarme en el carro atrás con la otra camioneta. Que fue tan fuerte el golpe que yo sentí la reacción. ¿Quién la ejerció? La columna vertebral mía. Por lo tanto, duré aproximadamente unos 5 días que no podía caminar, y tenía las piernas prácticamente adormidas. ¿Ya? Dormida y con dolor, imagínense. O sea, la reacción, miren cuánto tiempo demoró para poder eliminarse de mi cuerpo.
eso fue algo desastroso. Yo pensé que ya yo iba a quedar inválido. ¿Ya me entienden? Pero fue una experiencia, y precisamente hoy en día me acuerdo de que prácticamente la ley de Newton se ejerció en mi cuerpo. Ya, yo recibí tanto la acción y la columna mía hizo la reacción. ¿Ya entendieron? A ver, ¿quién no me entendió? ¿Quién no me entendió? Por eso es que le digo, la acción y reacción está en nuestro entorno, en todas partes, en todas las situaciones. Hoy en día ustedes pueden enseguida asumir que esa ley de Newton se está ejerciendo. Fíjense en una forma tan drástica, pero fue real, en donde se ejercía la acción y la reacción, de acuerdo a un choque. Y eso, hoy viendo ese programa, muchas veces me acuerdo de ese día, de esos días, y fueron amargos para mí, pero fuertes. Imagínense, la fuerza de reacción eso es muy cruel, muy fuerte. Ahora imagínense en los objetos. Si se da en un cuerpo humano, ahora imagínense en los objetos.